Buenas tardes, maestra y compañeros normalistas. En esta pequeña audiencia, mis compañeras Ninel, Mariana, Jennifer, Nayeli, Orly y su servidora Arlinda hablaremos acerca de la siguiente cuestión: ¿cómo mejorar la producción de textos en niños de primaria? La cual desarrollaremos en base a diversos temas estudiados en el transcurso del semestre. El primer tema que veremos es el método de alfabetización por Hans Bosman. El primer método que nos menciona es el fonético. Este se basa en aprender sonidos sencillos para luego combinar varios sonidos y así lograr de manera progresiva la adquisición de la lectura y la escritura. Respecto a lo que mencionas, Orly, yo tenía una alumna en mis prácticas con la que llevaba a cabo este método. Es decir, le tenía que deletrear letra por letra y ella escuchando el sonido de cada letra es como lograba escribir la palabra. Qué bueno que lograste implementar este método, Mariana, porque le puede ayudar mucho a tu alumna en su progresión de lectoescritura. El segundo método es el silábico. Esto se concentra solamente en las sílabas. Esto yo lo pude observar durante mi práctica de jornada docente porque la maestra lo utilizaba con varios de sus alumnos, puesto que ellos no sabían ni leer ni escribir, y ella utilizaba fichas en donde los alumnos tenían que formar con varias sílabas una palabra. El, por último, el tercero es el global. Cuando se aplica este método se presentan palabras ya más completas en lugar de letras o consonantes singulares. Respecto a lo que mencionaste, Orly, sobre el método global, a mí me parece muy importante, puesto que a los alumnos se les puede enseñar a leer mediante tarjetas de memoria que contengan palabras de frutas o colores. Los alumnos pueden repetir con frecuencia estas palabras hasta lograr memorizar la palabra con una imagen. Concuerdo con ustedes, chicas. Así como existen los métodos para trabajar la escritura, el plan de estudio 2011 guía para el maestro, se habla de tres métodos tres niveles de alfabetización inicial. En la primera es en la cual el niño busca criterios para diferenciar del mundo gráfico entre el dibujo y la escritura. Es decir, si al niño le dicen escribe la palabra sol, él dibuja un solecito. La segunda, en la que los alumnos escriben sin control de cantidad, es necesaria la variación de letras. En algunos casos no se observa iniciar en la misma letra de la palabra escribir. Y la tercera es en la cual el niño ya relaciona lo que escribe con aspectos sonoros y gráficos. Sí, así es. Y pues en mi práctica educativa se presentaron alumnos que escribían cierta palabra y pues ya estando en tercer grado y pues aún batallaban con eso de la escritura y pues por ende la lectura. Concuerdo con ustedes, chicas, es de gran importancia conocer tanto los métodos y las etapas de alfabetización para que al momento de conocer las necesidades de los alumnos poder aplicar un método como estrategia para lograr que el alumno mejore en su proceso de lectoescritura. Así es. Entonces, el siguiente tema con el que vamos a continuar se llama ¿qué es el proceso de composición de Daniel Casani? Y esto nos dice que es un proceso que se describe como algo que se muestra un cambio continuo en el tiempo. Esto tiene relación con la lectura, pues los alumnos al mejorar su proceso de lectura aumentarán su habilidad de escuchar, desarrollarán su sentido crítico, aumentarán la variedad de experiencias y el hábito de la lectura es un gran estímulo a la creatividad, la imaginación e inteligencia, además que la capacidad verbal y la concentración de los niños. En base a lo que tú mencionas, yo en mi investigación, en la lectura de la escritura de los textos de Daniel Casani, siento que se relaciona mucho, ya que nos enseña qué es el escribir, que nos dice que debido a que se sabe escribir, quien es capaz de comunicarse coherentemente por escrito, produciendo textos de una extensión considerable sobre un tema de cultura general. Y además nos dice que se aprende a escribir y que el aprender a escribir es responsabilidad de toda la escuela. La escuela es una comunidad de aprendices de escritor. Escribir es un proceso de elaboración de ideas.
Nos dice también que la escritura es un proceso en el cual convergen diferentes factores que se deben considerar, puesto que la evaluación abarca toda la actividad escritora realizada, productos generados, procesos seguidos, actitudes y valores implicados, y que la escuela y nosotros como maestros debemos trabajar con constancia para fomentar actitudes constructivas y positivas que animen al alumno a usar la lengua escrita, a leer y a escribir. Así es, Nayeli. La lengua escrita influye mucho en la comunicación y aprendizaje del alumno. Esto tiene gran relación con lo que menciona Corney Kasden en su ponencia de la lengua escrita en contextos escolares, en la cual se menciona que la lectoescritura es un proceso social que tiene siempre lugar en contextos sociales. En la lengua escrita se desarrollan 4 contextos, en los cuales se menciona que aprender a leer requiere el dominio de un conjunto completo de conceptos y habilidades, en donde como docentes es importante leer y escuchar para poder corregir a los alumnos y saber acerca de lo que ellos han aprendido para lograr una mejor comprensión y redacción en la producción de sus textos. A su vez, la interacción maestro y alumno tiene lugar en el contexto social en la escuela, pues es muy importante colocar a los alumnos en grupos para que discutan sobre un tema determinado. Cuando estaba desarrollando mi práctica docente, se les pidió a los alumnos hablar sobre un tema relacionado con el cuidado del agua. Al brindar una idea relevante, como docente se les apoyaba para reconstruir esa idea mejor y escribirla en un folleto, el cual pasarían al frente a exponer, y así ellos lograrían ver la escritura como un trabajo interactivo y comprenderían mejor el proceso de lectoescritura. Estoy de acuerdo contigo, Linda, debido a que yo también apliqué una secuencia didáctica en donde los alumnos utilizaban el folleto como recurso para comunicarse y describir información. Y pues todo esto es muy importante ir relacionándolo con el contexto de los niños para así fomentar la lectura y escritura. Y pues bueno, la siguiente lectura se llama La elaboración de propuestas, preparación, consejos de redacción y descripción general de sus componentes. Aquí lo que nos menciona es que para realizar un proyecto primeramente se deben de aclarar las ideas, después elaborar un bosquejo, posteriormente escribir el orden de las actividades que se van a realizar, ser consciente y realista, ilustrar la historia con ejemplos, no abreviar ni poner paja de relleno, ser claro y puntual. Otro punto importante que nos dice es que cuando se trabaja una propuesta es de suma importancia tomar un descanso, pedir a un compañero que revise su trabajo y permitir a otro que lo lea, esto para comprobar que esté bien para que pueda ser entregado. Esto que mencionas se relaciona con las secuencias didácticas que se implementan en las jornadas de práctica, debido a que para realizar una buena secuencia se debe dejar las ideas claras, organizar las actividades de acuerdo a cada una de las necesidades que presenten los alumnos y al finalizar debe ser revisada por el maestro asesor para saber si está aprobada esta práctica docente, nuestra práctica docente. Estoy de acuerdo contigo, Nayeli, pues a nosotros como docentes en nuestras planificaciones siempre utilizaremos secuencias didácticas y pues con este comentario logramos finalizar lo que es la primera unidad. Muy bien, chicas. El primer tema de la unidad 2 lleva por nombre La lengua de los hablantes, desarrollado en el capítulo 1, 2 y 3 del autor Raúl Ávila. En esta ponencia nos habla más que nada de que el signo es una unidad capaz de transmitir conocimientos representativos que incluye un objeto material significante, percibido en base a los sentidos, y que en el proceso comunicativo es portador de una información llamada significado. Esto se aplica en la práctica cuando se le menciona al alumno la palabra árbol. En este caso, árbol es el significante y cuando se brinda su definición se le considera significado. Por ejemplo, un árbol es un conjunto de ramas que nacen de un tronco de madera y este conjunto puede poseer flores y frutos. Concuerdo contigo, Linda. En la lengua sucede normalmente que una palabra tiene múltiples significados. Para seleccionar el adecuado, las palabras necesitan ubicarse en un contexto. Con ello se considera que el contexto es el marco de referencia con respecto al cual los signos adquieren un significado determinado. En base al contexto, el niño construirá su identidad y va a aprender las primeras formas de comportarse para interpretar el mundo que los rodea.
La siguiente lectura es Hacia una tipología de los textos de Ana María Kaufman. Aquí nos menciona que los textos buscan informar, convencer, seducir y entretener. La intencionalidad estética que tienen es hacer conocer el mundo real, posible o imaginado. Las funciones en las que se clasifican ellos son literaria, informativa, apelativa y expositiva. Las tramas son diferentes a las funciones, y estas son narrativa, argumentativa, descriptiva y conversacional. Así es, Mariana, es muy importante para nosotros como futuros docentes conocer las tipologías de los textos, sus tramas y funciones. Esto con el fin de poder llevarlo a cabo de buena manera en nuestra práctica profesional. Para seguir con el siguiente tema es el de caracterización lingüística de los textos, el capítulo 2 de Ana María Kaufman, y nos dice que los tipos de textos son los textos literarios, periodísticos, de información científica, instruccionales, epistolares y humorísticos. Todos los utilizamos en nuestra práctica, pero nos enfocamos más en los textos publicitarios, pues están relacionados con las expectativas y las preocupaciones de la comunidad y son los indicadores típicos de la sociedad de consumo. Esto genera que los alumnos aprendan más porque lo relacionan con su contexto. Referente a los textos publicitarios, en mi práctica docente llevé a cabo una secuencia didáctica en la cual se les solicitó elaborar a los alumnos un folleto en el cual agregarían información relevante de un lugar que ellos conocieran o les gustaba visitar, con la intención de promocionarlo al resto de sus compañeros para que lo visitaran. Aquí se desarrollaban habilidades de lectura, escritura, redacción, coherencia y por supuesto la creatividad. El siguiente tema es leer y escribir en la escuela, capítulo 1 de Delia Lerner, en el cual nos habla de 3 puntos muy importantes. El primero es lo necesario. La escuela como ámbito donde la escritura y la lectura son instrumentos para pensar el mundo y reprogramar pensamientos. Lo real, la relación e interacción del alumno con el docente y lo posible, promover situaciones didácticas, aplicar proyectos de enseñanza y activar la motivación de los alumnos. Sí, Orly, concuerdo contigo. Esto que mencionas creo que es uno de los pilares más fundamentales en nuestra práctica docente, debido a que pues debemos de hacer posible todo lo necesario. Aunque a veces el tiempo resulta corto al impartir los contenidos, siempre hay que buscar promover situaciones didácticas que activen la participación de los alumnos y sobre todo contextualizarlos en su entorno para que sea más comprensible para ellos. Asimismo, es necesario hacer de la escuela una comunidad de lectores y escritores, como lo mencionan las lecturas, para que los alumnos lean cuentos de su agrado. Y al final se les puede preguntar qué más les ha llamado la atención para saber si lo han comprendido en su totalidad. Respecto a lo que mencionas, Linda, tiene congruencia con la relación, dado que la interacción del alumno con el maestro es muy importante llevarla a cabo en el proceso de lectoescritura, pues el docente debe ser el guía de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. Así es, Orly. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que es la expresión escrita en los alumnos de primaria por la INE, el capítulo 7. Nos dice que en todo proceso de escritura los autores retoman diversos conocimientos derivados de su experiencia con una variedad de textos, desde anuncios o descripciones enciclopédicas hasta lectura de cuentos o artículos. Dichos conocimientos pueden agruparse de la siguiente manera: gráficos, sintácticos y semánticos, textuales y contextuales, y las etapas se dividen en planeación, producción, revisión y evaluación. Y en la evaluación nos menciona que es un proceso de escritura que en su conjunto le va a servir para retroalimentar el trabajo de sus alumnos en todas sus fases. A partir de ello, para contribuir a mejorarlo, esto en mi práctica lo llevé a cabo ya que a los alumnos se les evaluaba y ya se les hacía ver en qué tuvieron dificultad o qué fue lo que fallaron, y era cuando los alumnos rectificaban lo fallado y ahí mismo empezaba la mejora. Para finalizar, el último tema al cual se trató fue el del libro de la cocina de la escritura,
del capítulo 2 de Daniel Casani, que tiene por nombre de lo que hay que saber para escribir, bien de las ganas de hacerlo, de lo que puede escribir, del equipo impredecible para la escritura y de algunas cosas más. En este nos menciona que en la escuela, perdón, aprendemos a escribir y que la gramática es lo más importante, pero nunca nos brindan herramientas para que dentro de un buen texto hubiera claridad de ideas, estructura, tono y registro, etc. También nos comenta que para poder escribir bien hay que tener habilidades como los conocimientos, las aptitudes y las habilidades. Sí, Ninel, esta ponencia se relaciona con los temas de la unidad 1, pues como se mencionó anteriormente, aprender a escribir es responsabilidad de toda la escuela. La escuela es una comunidad de aprendices de escritor. Escribir es un proceso de elaboración de ideas en donde los docentes debemos de fomentar siempre la creatividad y la escritura. Y pues ya para terminar podemos concluir que todos estos temas son muy importantes para utilizarlos en nuestra práctica profesional. En ellos vamos a poder encontrar estrategias que como futuros docentes podemos adecuar de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que se presenten en los alumnos para mejorar el proceso de lectoescritura de ellos mismos. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.